de gloria. Nos recuerda o nos hace preguntarnos si Cristo es nuestro Rey, si es el Rey de nuestra vida, si nos hemos rendido completamente a Él, si vivimos el día a día como que Él es el Rey. Es una buena pregunta que debemos hacer mientras cantamos esa canción que dice que Él es el Rey de gloria. Es preguntarnos eso. ¿Estamos viviendo el día a día como si Cristo fuera el Rey o como si yo fuera el Rey o otra persona fuera el Rey en mi vida? Así que damos gracias al Señor porque podemos venir juntos aquí a reunirnos, a cantar, a darle gracias a Dios por su palabra, a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en medio de esta semana, en medio de estos días. Así que agradecemos al Señor por eso. En esta hora yo le invito a que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Estaremos viendo los versículos 1 al 12. Así que le invito a que esté conmigo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12, aquel que pueda estar de pie para leer juntos la palabra. Nuestro tema para esta mañana, el sermón de hoy, es una labor que no es en vano. Eso es lo que vamos a estar viendo acerca de cómo Pablo habla a esta iglesia y le recuerda que el trabajo arduo que él tuvo allí para el Señor nunca fue en vano. Una labor que no es en vano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande que es nuestro afecto por nosotros, que hubiéramos querido entregarlo, no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, la iglesia. Gracias porque allá afuera hay muchas opciones de lo que pudiéramos estar haciendo hoy, pero tú nos has traído a escuchar tu palabra, a cantarte cánticos a ti, a recordar que tú eres el Rey, Señor. En esta hora te damos gracias por cómo has reinado nuestra vida, Señor, durante los últimos días. Gracias, porque a pesar de lo que vemos en el mundo, las noticias, Señor, sabemos que tú eres el Rey. Sabemos que tú tienes el que tiene la última palabra, la última autoridad, Señor. En esta hora te pedimos que nos concentremos en tu palabra, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones a tu palabra. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos, te lo pedimos todo. Amén. Una labor que no es en vano. Así se titula nuestro sermón para esta mañana, basado, como les decía, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Y yo quiero comenzar pensando acerca de una historia de un misionero norteamericano que se llamaba Adoniram Hudson. Este misionero salió con su esposa hacia la India en el año 1812. Se montó en un barco, iba a ir hacia la India con su esposa y con un grupo de hermanos. Ellos eran congregacionalistas, que eso es otra denominación que había nacido o se había desarrollado en ese siglo anterior en los Estados Unidos. Así que él fue enviado, eran 4 meses de viaje en barco, mi hermano. Así que no era algo fácil tampoco.
Él salía desde los Estados Unidos y en barco ese viaje duraba 4 meses. En ese tiempo, él se pone a estudiar la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, el tema del bautismo. ¿Y por qué el tema del bautismo? Porque él se iba a encontrar allá con un hombre que se llamaba William Carey, que también había sido un importante misionero, que ya estaba trabajando allí, y ese misionero era bautista. Y él entendía el bautismo de creyentes, o sea, ¿de quién se bautiza? El que ha creído en el Señor, el que ha puesto su fe en el Señor. Pero este hombre, Adoniram Hudson, había salido de los Estados Unidos creyendo que a quien había que bautizar eran los niños, de muy pequeños. Entonces, él creía eso. De momento empezó a leer la Biblia, 4 meses para convencerse. Comenzó a leer la Biblia y salió convencido al final de que en el Nuevo Testamento lo que se nos enseña es el bautismo de creyentes, de que nunca se nos enseña un bautismo de un infante, de un bebé, de que lo que se nos enseña es el bautismo de alguien que ha creído. Alguien que primero cree, ha puesto su fe en Jesús y luego en obediencia te bautiza. Así que él llega allá a la India y allí se encuentra con William Carey, con aquel que le iba a debatir el tema del bautismo. Y William Carey termina bautizándolo a él, porque él se había bautizado de bebé, de niño. Así que lo interesante de esta historia es que él comienza a trabajar allí y poco tiempo después él es forzado por el gobierno a salir de la India e irse a otro lugar donde había poco, escuche bien, poco o ningún creyente allí. Una región, un país que se conoce como Birmania, o se conocía como Birmania, y en ese país habían poco o ningún creyente en ese tiempo. Así que llega este hombre allí, comienza a trabajar, comienza a traducir la Biblia para el idioma de la gente. El problema es que pasa un año, no, al parecer, en términos de número, nadie se convertía. Pasan 2 años y nadie se convierte. Pasan 3 años y nadie se convierte. Fueron 6 años después de que él llegó a Birmania que él pudo bautizar a su primera persona. 6 años esperando, 6 años orando, 6 años predicando, 6 años traduciendo la Biblia, esperando el momento cuando se convirtiera a alguien y entonces pudiera ser bautizado. Tiempo después él fue encarcelado. A él lo acusaron de ser un espía inglés. Él no era ni británico, él era americano. Pero él lo acusaron de ser un espía inglés y lo metieron preso por 2 años. Estuvo preso allí. O sea, que parecía que todo iba para atrás, que parecía que las cosas no le salían bien, que parecía que hubo momentos ahí dentro de la cárcel donde él se preguntaba, ¿valió la pena esto? Este esfuerzo, este sacrificio. De hecho, incluso su esposa murió poco tiempo después que él logró salir de la cárcel. Y lo interesante es que este hombre dedica su vida a, como les decía, predicar el evangelio, espera 6 años para que se convierta a alguien, pero cuando él muere, escuche esto bien, en 1850, cuando él muere, ya había traducido la Biblia completa al idioma de la gente allí, había creado el primer diccionario para que se pudiera traducir los términos al idioma local de esa tribu. Cuando él murió, habían allí 7,000 creyentes bautizados y 160 iglesias plantadas o establecidas. Lo que empezó como un fracaso, lo que empezó como algo que él decía o podía pensar, oye, aquí no pasa nada, él tuvo que conocer y recordarse a sí mismo el título de nuestro sermón hoy, de que el trabajo del Señor nunca es en vano. Él tuvo que recordarse a sí mismo incluso estas palabras de 1 de Tesalonicenses 2, cuando Pablo le dice a esta iglesia, ¿sabes qué? Hubo mucha oposición, hubo mucho sufrimiento, hubo mucho tiempo que tal vez tuvimos que esperar, pero el trabajo del Señor nunca es en vano. De hecho, cuando él muere, como le decía, su alcance había llegado al tal punto que había más de 100 misioneros o pastores ya trabajando en ese lugar. Él fue el primero. Cuando él fue no había ni uno. Y cuando él muere, ya habían 100 pastores o misioneros trabajando en ese lugar. De hecho, gracias a sus esfuerzos, uno de sus compañeros había regresado a los Estados Unidos, se llamaba Luther Rice, y allá en los Estados Unidos había comenzado una obra misionera, una asociación misionera, para levantar fondos, más y más fondos, para que más misioneros pudieran ser enviados. Pero tuvo que tener este hombre paciencia, tuvo que tener este hombre templanza, tuvo que tener este hombre, tuvo que esperar este hombre en el Señor. Al parecer miraba alrededor y no había nada. De hecho, él se encontró con William Carey. ¿Sabes que William Carey estuvo 7 años en la India antes de bautizar al primer creyente? 7 años allí.
esperando. Y tú te rendiste ya con aquel que estás orando. O yo me rendí con aquel que empecé a orar ayer. 7 años orando. 7 años siendo fiel, predicando, compartiendo el evangelio, hasta que el Señor le plació dar ese fruto. Así que eso es lo que veremos en esta mañana. La iglesia de Tesalónica había nacido en medio de oposición, ya lo sabemos, en medio de un caos. La iglesia de Tesalónica bien diferente a la iglesia de Corinto, de Filipo, porque Pablo, recuerden, tuvo que estar allí y salir corriendo muy rápido por la persecución de los judíos. Estos judíos que acusaban a los cristianos de que estaban virando el mundo al revés, de que tenían otro rey. Y de momento Pablo tiene que salir rápido, huyendo de esa comunidad para ir a predicar el evangelio a otro lugar, pero allí se quedó una iglesia. Y Pablo le escribe una carta, que es la que tenemos delante. Y allí ya vimos el capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo lo que hace es reconocer a estos hermanos, reconocer su fe. ¿Recuerdan la semana pasada cuando Pablo reconoce que la fe de estos hermanos había sido perseverante, constante? Que estos hermanos incluso se escuchaba en otras ciudades y en otros países que la fe de ellos era verdadera, que ellos estaban creciendo en el Señor, que ellos eran una iglesia del Señor. Y Pablo estaba dándole gracias a Dios en el capítulo 1 por esa obra que Dios estaba haciendo. De hecho, recuerden que Pablo dice que cuando él estuvo allí, en el capítulo 1, Pablo dice, cuando yo estuve allí, yo fui con el poder de Dios. Y el poder de Dios, recuerda que no era estos grandes milagros que se dieron tal vez en otras ciudades. ¿Sabes a qué Pablo se estaba refiriendo? Al versículo 9, a cuando esta gente se había convertido de los ídolos, ¿recuerdan eso? Al Dios verdadero. Ese era el poder de Dios que había estado manifestado en ese lugar. Hermano, ese era el milagro más grande. Un milagro más grande que multiplicar comida, un milagro más grande que sanar a un enfermo. Escuche bien, incluso un milagro más grande que resucitar a un muerto físico. Porque estos eran muertos espirituales, gente que estaban en la oscuridad, escuche. Y el evangelio, la luz del Señor llegó allí y empezó a salvar personas. Salvó uno aquí, salvó uno allá, salvó uno allá. Y se comenzó a crecer, nacer la iglesia de Tesalónica. Así que Pablo está muy animado por la obra que está ocurriendo allí, por la fe de estos hermanos que están perseverando aún en medio del sufrimiento. Y luego aparece este capítulo 2, que es el que tenemos delante en esta mañana, versículo 1 al 12. ¿Qué ocurre ahí? Miren, Pablo nos muestra entre los versículos 1 al 12 uno de los pasajes más personales de él en toda la Biblia. O sea, uno de los pasajes donde Pablo como pastor, como el apóstol, el cuidador de esta iglesia en Tesalónica, él abre su corazón y él comienza a hablarle a ellos de la relación tan cercana que tenía con ellos, de amor, de cuidado, pero sobre todas las cosas, esa relación de ánimo de decir, no ha sido en vano mi trabajo entre ustedes. De hecho, miren conmigo, y lo que vamos a ver son 4 puntos entre los versos 1 al 12 acerca de la labor del Señor. Aquí Pablo estaba presentando principios que no solamente aplican a pastores o a misioneros, sino a todo aquel creyente que sirve en el Señor. En otras palabras, vamos a sacar de este texto 4 verdades sobre la labor que hacemos para el Señor, el servicio que hacemos para el Señor. En primer lugar, como dice nuestro título, la labor del Señor nunca es en vano. Hermano, memorícese eso, apréndaselo y vívalo día a día. Lo que usted hace para el Señor nunca es en vano. Miren cómo comienza el versículo 1 del capítulo 2. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. La palabra vana implica vacía, sin fruto. La idea de lo que Pablo le está diciendo es, ustedes saben, hermanos, que cuando yo fui a ustedes y comenzó la obra del evangelio allí, eso no fue en vano, eso dio fruto. Ustedes saben que a pesar de la oposición, a pesar de lo que pasó allí, la palabra se predicó y la palabra dio fruto. De hecho, esto concuerda con otras verdades de la Escritura. Ustedes deben recordar ese famoso pasaje de Isaías 55:11 que nos dice que la palabra del Señor nunca regresa atrás vacía, sino que va a cumplir para aquello que fue enviada, va a cumplir un propósito. Y Pablo le está diciendo a estos hermanos, aquí yo llegué un día y ustedes bien saben que no fue en vano, yo prediqué la palabra, yo enseñé la palabra y empezó a haber fruto. El Señor comenzó a traer fruto a través de las conversiones de esta gente que eran unos idólatras.
Lo dice el texto en capítulo 1. Que adoraban otros ídolos y de momento se convirtieron al único Dios verdadero. Esta gente que de momento se juntaron para establecer una iglesia. Eso es fruto de ese trabajo, de esa labor de Pablo allí. De hecho, él también habla de cómo estos creyentes ahora estaban firmes en medio de la oposición, en medio de los momentos difíciles, en medio de la persecución. Estos hermanos se mantenían firmes. Y esto, mis hermanos, es fruto de esa labor de Pablo. Y él está diciendo en el verso 1, ustedes saben que mi trabajo con ustedes nunca fue en vano. Aunque ese fruto no se vea inmediatamente, aunque seamos nosotros los que simplemente demos el fruto. Miren, ¿sabe qué? Pablo, hubo momentos donde solamente puso el fruto, puso la semilla, pero él no vio el fruto. Simplemente confió en la palabra de Dios, que nunca regresa tras vacía, que nunca es en vano. Él fue, predicó, no participó, aunque no participó de los frutos. De hecho, ¿estamos nosotros dispuestos a eso? A saber que vamos a sembrar una semilla de la cual nosotros no nos vamos a beneficiar. Bueno, siembre un árbol hoy que para que dé su primer fruto, para que sea grande y de sombra, hayan que pasar 60 años o algo así. Como que no tiene mucho sentido humano decir, oye, yo no voy a participar de eso. Oye, pero alguien más sí va a participar de eso. Alguien va a participar de ese fruto, un nieto tuyo, o un hijo tuyo, alguien participará de eso. Y Pablo tenía eso en su mente. Pablo iba por ahí sembrando la semilla del evangelio, sabiendo que el fruto del Señor iba a surgir, que no eran vanos, que esa semilla que se sembró algún día iba a germinar. Entonces la pregunta que tú y yo nos hacemos cuando trabajamos o servimos para el Señor en cualquier área, cuando compartimos el evangelio, es la siguiente: ¿vale la pena seguir compartiendo el evangelio con esta persona cuando yo veo que no hay fruto inmediato? ¿Vale la pena que yo siga trabajando para el Señor? ¿Vale la pena evangelizar? ¿Vale la pena discipular? ¿Vale la pena yo sacar tiempo para enseñarle a este hermano la fe, aunque no vea fruto inmediato? El trabajo del Señor, o el trabajo que haces para el Señor, mi hermano, nunca es en vano. Escucha bien, incluso aunque tú desde esta perspectiva, de esta parte del mundo, aunque tú nunca veas fruto, nunca digas que fue en vano. Tú te invertiste en una persona, tú le hablaste de la palabra, tú gastaste tiempo enseñándole la palabra a esa persona, compartiendo el evangelio, y al parecer no pasó nada externamente. ¿Sabes que el trabajo del Señor no es vano? De esta parte del mundo tú quizás no veas los resultados. La Biblia es clara, nada de lo que tú haces para el Señor es en vano. No estás desperdiciando tu tiempo, hermano, cuando tú estás sirviéndole al Señor. Al contrario, estás gastando tu tiempo en lo que verdaderamente vale, es en la obra del Señor. Así que Pablo nos recuerda ese primer principio. Él les dice a estos hermanos, no resultó en vano, hubo un fruto. Todo ese sufrimiento, esa proclamación del evangelio, ese discipulado, esas visitas que yo les hice, no fue en vano. De hecho, Pablo también le habla esta misma verdad a los Gálatas. Me gustaría ver ese versículo porque está bien conectado. Pablo le habla a los Gálatas en Gálatas 6:9, y miren lo que le dice allá. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no, desmayamos. Escuché como Pablo se lo decía a los Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo dará el fruto, a su tiempo dará el resultado, pero no desmayes, no te canses de hacer el bien, porque el trabajo del Señor nunca es en vano. Hermano, nunca te canses de hacer el bien, incluso aquellos que no te hacen el bien a ti. Sigue amando, sigue orando, sigue sirviendo. El trabajo del Señor, vuelvo y repito, y es nuestra tesis principal de hoy, la va a escuchar 1000 veces, no es vano, siempre trae fruto. Y Pablo le está recordando a estos hermanos eso. En otras palabras, Pablo le está diciendo, cuando yo fui para allá, yo no perdí el tiempo contigo. De hecho, nunca le diga eso a una persona, es una palabra bien fuerte. Mira, yo perdí el tiempo contigo porque yo te discipulé, yo prediqué, yo te hablé, yo oré. Escucha bien, mi hermano, nunca ninguna oración es perder el tiempo. Nunca. Ninguna oración que tú hagas por alguien, al final tú vas a decir, ¿sabes que yo perdí el tiempo orando por esa persona? He escuchado eso, esto es bien triste. Nunca diga eso.
de que usted perdió el tiempo orando por alguien. No, eso nunca se desperdicia. Y aunque usted no lo vea, vuelvo y repito, el trabajo del Señor no es en vano. Pablo se lo dice a estos hermanos. ¿Pero por qué él le dice eso? Vamos a ver verso 2 en adelante. Porque él dice que el trabajo de él nunca fue en vano. Número 2, vea conmigo el versículo 2, que nos muestra este segundo principio. No solamente es que el trabajo o la labor del Señor nunca es en vano. Número 2, la labor del Señor cuesta. Servirle al Señor cuesta. Vivir para Dios cuesta. Usted no recuerda a Cristo una y otra vez diciendo, el que quiera seguirme, quédese ahí cómodo, siéntese y mire. El que quiera seguirme, siéntese a ver lo que yo hago o lo que hacen los otros. No, nunca Jesús dijo eso. Jesús dijo, el que quiera seguirme, venga, pero tome su cruz, níguese a sí mismo y sígame. Siempre Jesús habló del trabajo costoso, lo que costaría servirlo. Servir al Señor cuesta, mi hermano. La labor del Señor cuesta. Miren cómo Pablo lo dice en el versículo 2. A él le costó. Él dice, no fue en vano mi trabajo allí, pero tuvo un costo. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como ustedes saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo está diciendo, el trabajo del Señor cuesta. Allí en Filipos, recuerden lo que les pasó. Pablo está haciendo una referencia a Hechos capítulo 16, cuando ellos fueron arrestados, ellos fueron golpeados, ellos fueron dejados en una cárcel. De hecho, si usted lee bien los detalles de Hechos 16, se da cuenta que ellos estaban en la peor cárcel, en la más profunda. Y cuando ellos estaban allí, de hecho, que dice el texto que estaban cantando, habían sido golpeados, encarcelados, habían sido humillados públicamente. Y aún así ellos siguieron predicando. De hecho, me llama la atención que aunque Pablo está diciendo que servirle al Señor cuesta, él también está afirmando en el verso 2 que Dios le dio algo a él para él poder hacer ese trabajo. Miren cómo lo dice. Tuvimos denuedo en nuestro Dios. Tuvimos el poder de nuestro Dios. Fue el Señor el que nos cargó, fue el Señor el que nos sustentó, fue el Señor literalmente el que nos dio el poder. ¿Sabes que esto es una referencia a Hechos 1:8? Cuando Jesús dijo, vayan y sean testigos, el poder del Espíritu Santo estará con ustedes, estará en ustedes. Así que, al final de cuentas, Pablo está recordando, Pablo está diciendo, nosotros tuvimos ese denuedo, esa valentía de predicar el Evangelio en medio de gran oposición. Tenemos que preguntarnos, ¿cuán fácil nosotros nos rendimos cuando algo no nos sale? Desde la perspectiva humana. Usted sabe que hay gente que es bien fajona de una perspectiva humana y tú dices, oye, esa persona como que lo intenta de mil maneras. Intenta algo, sea lo que sea. Y lo intenta y lo intenta y lo intenta hasta que por lo menos lo logra. Pero piense de la perspectiva espiritual. ¿Cuán fácil tú te rindes cuando empiezas a hacer una labor para el Señor y al parecer no das fruto y lo que encuentras es oposición? O cuán fácil tú te rindes, vuelvo y repito, usando la referencia anterior, cuando tú oras y no ves nada. Cuando tú oras por alguien y no ves fruto. O cuando simplemente tú ves que estás evangelizando, compartiendo la palabra, compartiendo el mensaje del Señor con una persona y simplemente no se convierte. ¿Cuán fácil tú te rindes? O cuando se levanta la oposición y simplemente hay ver la salida para dejar de servir. Para decir, mira, pues ya yo no voy a seguir sirviendo porque veo que se ha levantado mucha oposición. Y Pablo era todo lo contrario a eso. Pablo veía oposición y decía, mira, es una oportunidad para predicar el Evangelio. Tenemos la valentía del Señor para predicar y anunciar el Evangelio en medio de gran oposición. El costo no detenía a Pablo. Las limitaciones que él podía ver alrededor no lo detenían. Jesucristo había dicho en Juan 15:20, si a mí me persiguieron, también ustedes los van a perseguir. Mi hermano, la obra del Señor siempre se desarrolla en medio del conflicto. Siempre. Si usted está pensando que servirle al Señor, usted nunca va a encontrar oposición, usted tiene que virar para atrás el punto 1. Usted tiene que virar para atrás, recordar los principios que el Señor Jesús enseñó. Cuando dijo, en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Así que ese costo siempre puede implicar sufrimiento, oposición, lucha. Servir al Señor siempre implica sacrificio. Nunca Jesús prometió comodidad para sus discípulos. De hecho, el costo real de vivir para Jesús siempre es fuerte, es un costo grande, pero la recompensa eterna es mayor. Eso es lo que nos anima, eso es lo que nos sostiene.
Así que Pablo en estos primeros 2 versículos está diciendo, la labor del Señor nunca es en vano, siempre da fruto, y en segundo lugar, es una labor costosa. Es una labor que te va a causar persecución, que te va a causar malestar. ¿Sabes que por eso mucha gente no lo hace? Por eso mucha gente no se involucra en meterse en el servicio del Señor, sea lo que sea. Pero ¿cómo yo me voy a meter a trabajar con esos niños que me van a majar con té allí en la pared? Pero ¿cómo yo voy a ir a los viejitos, allá a los hermanos, a visitarlos? Si ese día, a esa hora específica que ellos van, es cuando yo veo la novela, con un cafecito y una galletita. Esa es la hora. Jamón, no puede cambiar la hora, jamón. Así que piense por un momento, mi hermano, y estos son ejemplos básicos, pero ¿sabe qué significan? Que muchas veces nosotros no estamos dispuestos, a sacrificarnos por servir al Señor. Al contrario, sabes que muchas veces, aunque esto se escuche fuerte, escogemos cosas para servir que nos gusten o que sea fácil. O que pues tengo el tiempo libre y ni modo, pues voy para allá, jamón. Piénsalo de esa manera. O estás tú dispuesto a servir aunque te cueste, haciendo sacrificios propios, diciendo, sabes que eso me va a costar mucho, de muchas maneras, pero yo quiero servir al Señor. Eso me va a costar oposición, eso me va a costar tiempo, eso me va a costar sacrificar algunas cosas mías, pero quiero servirle al Señor. Así que Pablo nos está recordando eso, mis hermanos. La labor del Señor nunca es en vano. La labor del Señor, segundo, cuesta. Número 3, Pablo recuerda a estos hermanos desde el verso 3 al 11 que la labor del Señor nunca es para beneficio propio. La labor del Señor o la labor que tú haces para el Señor nunca es una plataforma, mi hermano, para tú pararte y ser exaltado. En otras palabras, nunca utilices una oportunidad de servicio para exaltarte a ti mismo, para buscar un beneficio propio. Ninguna labor que se hace para el Señor debe ser una plataforma para tú ser exaltado. Al contrario, toda la labor que tú hagas para el Señor es una plataforma para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. O sea, en otras palabras, no te metas en algo, hacer algo para que al final te den los créditos, para que al final te aplaudan o para que al final tu nombre salga en algún lugar. Mire, yo escuché hace mucho tiempo un autor que decía, buscan algún lugar de las murallas de Jerusalén cuando se construyeron en aquel tiempo de Nehemías. Si en algún lugar, en una esquinita, Nehemías quiso poner su nombre bien grande, como los carteles que ponen los gobernadores hoy. Esta carretera costó $2 millones, un pedacito así, costó $2 millones y la hizo el tal alcalde o el tal senador y fulano, y todo el mundo quiere llevarse la gloria. Así que, al final de cuentas, no se trata de eso. Cuando tú trabajas para el Señor, nunca debes utilizar eso como una plataforma para tú ser conocido, para tú ser anunciado. Hermano, nosotros no estamos promoviendo nuestro propio reino. De hecho, lo acabamos de cantar aquí, hace unos minutos atrás. Nosotros estamos promoviendo el Rey de Gloria. Un solo Rey. El nombre de Él. De hecho, mientras más usted se pueda esconder, mejor. Hermano, procure, mientras más su nombre no salga, mientras más la gente no lo aplaude a usted, mientras más la gente no lo señale a usted como que usted fue el gran hombre o la gran mujer que hizo esto, mejor. Porque usted le está dando gloria a Dios. Porque usted le está sirviendo al Señor. ¿Y por qué digo esto? Miren, porque Pablo, en los versículos 3 al 11, se lo resumo, aunque los vamos a leer, él viene y dice, ¿sabes qué? Yo soy un apóstol, yo me pudiera haber puesto cómodo allí para que ustedes me sirvieran. Y él le dice, no. Al contrario, yo no fui una carga para ustedes. Yo quise servirles a ustedes. Yo quise buscar la manera de mostrarles el Evangelio, no solamente con mis palabras, sino con mis manos también. Y Pablo comienza desde el verso 3 diciendo, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, Pablo está diciendo, mire, yo quiero que ustedes sepan que yo cuando fui allí a predicarle, no fui con intenciones impuras. Yo no estaba buscando otra cosa que predicar a Cristo. Yo no fui a predicarles el error. Yo no fui para engañarlos a ustedes, para aprovecharme de ustedes, sino, verso 4, que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Miren qué importante esa línea. Hermano, usted puede hacer algo para agradar a los hombres aquí en la tierra, desde la perspectiva incluso del ministerio. Dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto de esta forma porque yo quiero que me mencionen, porque yo quiero agradar a fulano o a fulana.
Y Pablo está diciendo aquí, no, nosotros no buscamos eso, nosotros no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Y por qué buscamos agradar a Dios? Porque Él fue, me encanta esa palabra del verso 4, Él fue el que nos aprobó, Él fue el que nos ponchó, el que nos dijo, tú eres mi misionero, tú eres mi enviado, tú eres mi hijo, y tú vas en nombre mío. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él fue aprobado por Dios para poder ser un misionero, para hablar en nombre de Dios. Es una gran responsabilidad que usted tiene, hablar en nombre de Dios. De hecho, la misma Biblia dice que nosotros estamos llevando el mensaje de reconciliación. Como si Dios estuviera a través de nosotros diciéndole al mundo, reconcíliate con Dios a través de Cristo. Era un privilegio, mi hermano, porque eso no lo hace Gabriel. Digo Gabriel, el ángel. ¿Usted sabe que Gabriel no proclama el evangelio? Gabriel no tiene ese privilegio que tiene usted. Ningún ángel tiene el privilegio que tienes tú de decirle a alguien que está perdido, que no tiene ninguna esperanza, que está muerto espiritualmente, que en Cristo Jesús hay esperanza y hay vida eterna. Ese privilegio Dios te lo dio a ti. ¿Por qué no lo usas? ¿Por qué no lo usamos más a menudo? Dios pudo haber usado, ¿cuántos ángeles tiene Dios? Pregunta teológica. Para las 3 de la tarde con el café. Millares de millares, déjalo así. Pero piense por un momento, no, Dios pudo usar todos sus ángeles. Dios pudo hablar audiblemente en el mundo entero. Una voz, un trueno, como pasaba en tiempos del Antiguo Testamento. Y ya. Pero Él escogió a ti y a mí, vasos frágiles. Qué privilegio para compartir la gran noticia de salvación en Cristo Jesús. Es un privilegio que Él nos escogió, que Él nos aprobó. Y por eso Pablo decía, nosotros no buscamos agradar a los hombres, no, porque yo busco agradar al que me envió. Yo quiero agradar a aquel que me llamó, me envió y me aprobó. A Él es que yo tengo que agradar. Hermano, y me temo que muchas veces nosotros, por el temor al hombre, buscamos agradar aquí a las personas que tenemos alrededor. Buscamos hacer las cosas y de hecho, miren lo que dice el verso 4 al final, Dios prueba nuestros corazones. O sea, en otras palabras, Dios sabe la intención de mi corazón cuando yo le sirvo. Escuche bien, usted me puede engañar a mí, usted puede engañar al pastor Edgardo, usted puede engañar a Ramón, usted puede engañar a Jorge, a cualquier otro líder de la iglesia para hacer algo. Pero a Dios no. No podemos engañar a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe por qué tú estás sirviendo. Dios sabe si lo que tú y yo queremos es gloria humana, que nos reconozcan y nos aplaudan, o Dios sabe dentro de nuestro corazón si nosotros lo estamos haciendo para Él. Agradecimiento, como un privilegio. Diciendo al Señor, gracias. Gracias porque me das el privilegio de participar en tu obra. Luego dice el verso 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como ustedes saben, ni encubrimos avaricia. Él vuelve a decir, Dios es testigo, Dios conoce mi corazón. Cuando yo les serví a ustedes, Dios sabe que nosotros no le hablamos con palabras lisonjeras, no buscamos engañarlo, no buscamos avaricia, o sea, en otras palabras, no buscamos nosotros ganar el dinero de ustedes, no buscamos engañarlo. Dios conoce. Verso 6, no buscamos la gloria de los hombres, ni la de ustedes, ni la de otros. O sea, Pablo está diciendo, nosotros no buscamos el reconocimiento de nadie. Oye, qué mucho contrasta esto con muchas personas que se autoproclaman predicadores, profetas, apóstoles y por ir para arriba cualquier título, que están buscando precisamente eso, la gloria. Porque saben que un curso que cogieron por Zoom de 2 semanas o de 8 horas, de momento después de ese curso le enviaron una placa o un certificado que decía apóstol. Esto es real, no me lo estoy inventando. Es así, tan fácil como eso. Apóstol. Y ¿sabes qué? Le gusta el título porque no piense que ese papel lo tiene escondido para que nadie lo vea. No, lo pone en Facebook, lo pone en una placa muy bonita y la pone en un lugar donde todo el mundo lo vea. Porque le gusta el título. Y no me llame Gil, llámame doctor, apóstol, profeta, salmista o cualquier cosa de esa. Porque nos gusta eso. Y Pablo tenía un título preferido, ¿sabes cuál era? Siervo. El título preferido de Pablo siempre, siervo, esclavo, él llegaba a decir. Pablo, mi hermano, Pablo el que se le permitió ver algunas cosas que ni las pudo escribir porque Dios no se lo permitió. Que tuvo ese tipo de revelaciones. Pablo el que vio a Jesús, porque Pablo vio a Jesús. Pablo el que escribió la mayoría de lo que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Pablo el que cuando usted lee Filipenses 3 dice, yo tengo todo esto para gloriarme. ¿Tú te quieres gloriar? Aquí está mi lista.
Dice, pero todo eso lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo Jesús. Y lo dice aquí muy claro, yo no busco gloria de los hombres. Yo no busco gloria de ustedes mismos, Pablo les decía, ni de otros. Yo no quiero que mi nombre sea conocido. Usted sabe que a mí me llama tanto la atención, y es una de mis partes preferidas cuando estoy dando una clase de historia de la Reforma, hablar de este evento, y es de Martín Lutero. Hubo un momento cuando Martín Lutero iba de camino de regreso a la universidad, donde él tiene un encuentro con Dios. Desde esta perspectiva, y usted lo ha escuchado de seguro en su biografía, él dice que hubo un momento donde hubo un gran estruendo, donde hubo rayos y centellas y truenos y todo. Él creía que iba a morir. Y usted tiene que conocer el contexto de la época. El contexto de la época era la muerte por todas partes, y la muerte te llegaba muy joven. Y en ese tiempo había algo que se llamaba la gran peste, que era una cosa que estaba matando a todo el mundo, una plaga, una enfermedad. Así que todo el mundo veía a Dios como un Dios airado, que estaba enviando su juicio en la tierra, y la gente tenía miedo. Y la iglesia en Roma en ese momento, en vez de proporcionar el evangelio, les ponía más miedo, o les ponía carga. Les decía, para ser salvo tienes que hacer esto, aquello, lo otro, comprar tu salvación, lo que sea. Pero es interesante lo que ocurre. Martín Lutero de momento se encuentra en esa situación. Recuerden, esto antes de convertirse. ¿Saben lo que dice? Santa Ana, ayúdame. Si tú me libras de esta, yo me convierto en monje. Eso es lo que él conocía. Santa Ana en la tradición católica era la abuela de María, la mamá de María. Así que él tenía un entendimiento, y de hecho usted sabe que Martín Lutero oraba a 21 santos toda la semana, por si acaso se le olvidaba a alguno, porque le habían enseñado que esa era la manera de salvarse. Y él dijo, Santa Ana, ayúdame, si tú me salvas de esta, yo me convierto en un monje. ¿Y sabes qué? Fue librado de esa situación, de la tormenta, y cumplió su palabra. Él iba a ser un gran abogado. El hombre era un genio de las leyes. Él estaba estudiando leyes, tenía libros de leyes, que eso era muy raro en la época, conseguir un libro. Así que él fue, lo más que me llama la atención es que él llega un momento donde él se reúne con sus amigos. Y cuando se reúne con sus amigos, empieza a despedirse de ellos. De hecho, dicen que empezó a regalar algunos libros, cosas bien costosas, instrumentos, él era músico. Y empieza a decirle, mira, pues hoy me despido de ustedes. Es probable que ustedes nunca van a saber más de mí. Porque simplemente pensaba que iba a ser un monje escondido allá, en una montaña por allá, y que ya se iba a ir y nadie iba a saber más de él. Y eso es el mismo principio que estamos hablando aquí. Un hombre que no buscó gloria para sí mismo en ese momento. Un hombre que no se puso en la plataforma para decir, hey, no, yo quiero ser conocido. Yo quiero que mi nombre se recuerde. Yo quiero que la gente pase los años y hablen de mí y de mi ministerio. No, mi hermano, yo quiero que la gente pase los años y hablen de Cristo. Hablen de mi Salvador. Eso es lo que quería Pablo. Pablo está diciendo, no, yo no quiero gloria ni de ustedes. Noten que él dice, ni de los otros. O sea, como referencia ni de ninguna ciudad en la que yo he estado. Dice el verso 6. Aunque podíamos ser los cargas como apóstoles de Cristo. Entonces le está diciendo, yo soy un apóstol enviado del Señor, pero yo no usé eso. Un verdadero siervo del Señor nunca usa su plataforma, nunca usa su liderazgo para aprovecharse de otros. Y Pablo es el ejemplo de eso aquí. Él está diciendo, yo no usé mi título para aprovecharme de ustedes. Yo al contrario, miren lo que dice, verso 7. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Miren el cuidado que él quería tener para esta gente. Como de madre a hijo. Tan grande es nuestro amor, nuestro afecto. Hubiéramos querido entregarlo, no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque ustedes llegaron a ser para nosotros muy queridos. Por esto decíamos que esta es una de las partes más personales de Pablo, donde Pablo abre su corazón con esta iglesia y le dice, mira, verdaderamente, si fuera por nosotros, no solamente le hubiéramos entregado el evangelio, le hubiera entregado mi vida, porque ustedes son muy queridos y muy amados por nosotros. Miren el versículo 10. Ustedes son testigos y Dios también. ¿Te has notado que esta ya como la tercera vez que él dice eso? Ustedes son testigos, Dios es testigo, Dios sabe mi corazón. Dios es testigo de cuán santa, justa e irreprensiblemente nosotros nos comportamos con ustedes, los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, nosotros los exhortábamos y los consolábamos a cada uno
de ustedes. Hermanos, Pablo nunca usó la labor de servicio como una cosa para aprovecharse en beneficio propio. Pablo sabía que el reino no se trataba de Pablo. Pablo sabía que el reino se trataba de Cristo. De hecho, usted sabe que a través de la historia ha habido movimientos heréticos, desviaciones de la verdad bíblica, que han intentado exaltar a Pablo. Hubo un movimiento temprano en el siglo II que cogieron y dijeron, mira, en el cielo está el Padre, a la diestra del Padre está Cristo, y a la diestra de Cristo está Pablo. Movimientos heréticos, o sea, falsa enseñanza, pero eso sí existió. Esa idea de querer exaltar a Pablo y decir, no, Pablo es la figura, ¿no? Y aquí, ¿qué hacemos con estos textos? Entonces él está diciendo, no, yo no estoy buscando la gloria de nadie, yo no estoy buscando el beneficio propio. Él al contrario dice, noten que él usa dos imágenes, como la nodriza cuida a sus propios hijos y como el padre exhorta a sus hijos. Usa esas dos imágenes en este pasaje. Diciendo, así yo los cuidé, así yo los amé. Yo no buscaba agradar a los hombres. Mi objetivo no era la fama, no era el poder, no era el reconocimiento. Hay un programa que se llamaba así, Objetivo Fama. Y qué bueno, que era público, que era, o sea, que de la entrada te dice, el objetivo de esto es la fama. El objetivo de esto es que la persona que gane, pues literalmente, sea famoso en el mundo. Ese es el objetivo. Pero el objetivo de Pablo no era fama, no era poder, no era reconocimiento. Era proclamar a Cristo con ternura, con sacrificio, con entrega, como una madre a sus hijos, como un padre a sus hijos. Esto nos lleva a preguntarnos, mis hermanos, en esta mañana, ¿sirvo para que me reconozcan? ¿Sirvo para sentirme importante? ¿Sirvo para llevarme el crédito? Y me enojo. ¿Tú sabes que hay gente que se enoja porque no lo reconocieron? O porque no le dieron el crédito. Pero usted tiene dos opciones. Usted es un creyente. Usted puede decir, oye, ¿sabes qué? Es que fui yo. Otras personas se están llevando el crédito, pero es que fui yo el que lo hice. Y tratar de tocar puertas por ahí y cachar algunos elogios de la gente. O usted puede decir, Señor, orar al Señor. Dícele, Señor, qué bueno que yo no fui reconocido. De hecho, ¿sabes que el salmista oraba, y llegaba a decir, Señor, qué bueno que yo fui humillado? ¿Tú sabes que a veces nosotros necesitamos eso? Que nuestro orgullo sea humillado. Porque el reconocimiento propio es algo que está natural en ti. Eso te sale, eso me sale a mí. Eso está en nosotros, es nuestra naturaleza. Nosotros somos unos cazadores de elogios. ¿Sabes qué es eso? Que todo el tiempo estamos buscando aprobación, todo el tiempo estamos buscando elogios, de la forma que sea. Pero que cuando se trata del servicio al Señor, de la labor para el Señor, hermanos, que el Señor nos permita estar escondidos siempre tras la cruz de Cristo. Nunca se convierte en un cazador de elogios. De hecho, ¿saben quién es Charles Stanley? ¿Se acuerdan? Charles Stanley decía que cada vez que alguien, imagínate el ministerio de Charles Stanley, en mundial, decía que cada vez que alguien le daba un elogio, decir, wow, gracias Dr. Stanley por su predicación, gracias por su enseñanza, su ministerio, su libro, ¿cuál de todos? Imagínense, ha escrito una biblioteca completa. Cuando él le daban un elogio, y una vez leí que él decía, mira, en ese momento yo le decía gracias, sin cortés, claro, a la persona, pero yo sacaba 30 segundos, un minuto, en silencio, pero lo hacía en el momento, para llevar eso a Dios. Para decirle, Señor, no soy yo el que merece este elogio, eres tú. Señor, no fue por mí, por ti. Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Pero bueno, qué importante que recordemos eso, que toda la labor que tú haces para el Señor no se trata de ti, se trata de Él. Lo haces para Él, no buscando gloria de los hombres, como decía Pablo aquí, no buscando el reconocimiento humano. Y si no te reconocen humanamente, pues gloria a Dios. ¿Lo hiciste para quién? ¿Para el aplauso o lo hiciste para Dios? Esa es la pregunta que tenemos que nosotros hacernos. ¿Sirvo para que me reconozcan, para sentirme importante, o al final un buen recordatorio de que el servicio cristiano existe para la gloria de Dios? Y nuestro último verso, o nuestro último punto, la labor del Señor requiere trabajo constante. Escuche bien, la labor del Señor no es en vano. O sea, siempre va a tener un fruto si tú le sirves al Señor, aunque no lo veas inmediatamente. Número 2, la labor del Señor cuesta, te va a costar. Número 3, la labor del Señor, o el trabajo, el servicio que haces para el Señor, nunca es para tu beneficio propio, siempre es para su gloria. Y número 4, la labor que hacemos para el Señor requiere trabajo constante. Estos no son trabajos
de una vez al año. En una ocasión yo tuve la oportunidad de ver personas que literalmente su trabajo es como a mitad de año, o sea, por algunos meses del primer semestre del año. Y el resto del año no trabajan. Y de hecho, es que cobran tanto esa primera parte del año, no necesitan trabajar la segunda parte del año. Y de hecho, eso lo hacen, son trabajos muy peligrosos. Usted ha visto estas programaciones de los Deadly Cash, de los barcos que se van a cazar allá en Alaska, por allá arriba. No piense que ellos trabajan luna, viernes, 8 a 5 como usted todos los días, todo el año. ¿Tú sabes que ellos es por temporada? Ellos trabajan 1, 2, 3, 4 meses, una temporada. Hacen una fortuna cuando venden esa tuna gigante, o esos crabs, o esos peces que ellos capturan. Y después se van. Y el resto del año no hacen más nada relacionado a eso. Tal vez hagan otras cosas, pero ese trabajo es, hacemos esto literalmente y nos vamos. Y hay gente que tiene ese tipo de trabajo. En una ocasión yo leí que hay un trabajo parecido a los que se trepan bien alto a cambiar la última bombillita de las antenas. Esa gente también tiene un trabajo parecido. O sea, trabajan hoy, pero esa gente cobra tanto que ya hasta que venga el próximo, pueden pasar meses. Pero miren, el trabajo en la vida cristiana no es así. ¿Y qué le quiero decir con esto? Utilizando esta analogía. Este no es un tipo de trabajo donde yo hoy me animo y digo, sí, wow, hay que servir al Señor. Hoy mismo empiezo. Y hablo con algunos hermanos y me uno a lo que Dios está haciendo en algún lugar y digo, vamos a servir al Señor. Y digo, como ya serví al Señor visitando a los ancianos o visitando a los jóvenes o haciendo algo en la iglesia, hey, esto es un checkmark. ¿Cuándo me toca? De aquí a 6 meses. De aquí al año que viene es mi otro labor de servicio. No, mi hermano, el trabajo del Señor es constante. Miren cómo lo dijo Pablo. Vea el verso 9. Porque ustedes se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Miren lo que dice ahora. ¿Cómo? Trabajando de noche y de día, sin pausa. Pablo dice, yo todo el tiempo estaba trabajando para ustedes, sirviéndole, trabajando con fatiga, para no ser gravosos para ninguno de ustedes, para predicarles el evangelio. Yo trabajaba constantemente, de día y de noche. Yo trabajaba de una forma esforzada. A mí me gusta como lo dice Pablo en Colosenses. Él dice en Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29, que él se esforzaba constantemente, que él trabajaba para el Señor. Mire cómo lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Esa es la clave, la cual actúa poderosamente en mí. Él dice, yo trabajo, de hecho, y el término luchando es un término de que Pablo verdaderamente se esforzaba, de día y de noche, como dice el verso 9 de nuestro capítulo de hoy. Todo el tiempo, fatigado. Pablo luchaba, Pablo trabajaba, Pablo le costaba, pero al final noten lo que dice, según la potencia de Él en mí. A mí me gusta como le dice a los corintios, porque llega un momento donde él le dice, mira, yo he trabajado más que todos ustedes. Pablo llega a decir eso un día. Y si tú lo ves hasta ahí, tú dices, oye, Pablo, se te salió el orgullo ahí. Pero después a los corintios le dice, yo he trabajado más que todos ustedes. Y después termina diciendo, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios en mí. Aquí lo está diciendo, yo he trabajado luchando, yo me he esforzado según la potencia, según el poder que Él viene de Él. Es un trabajo constante, es un trabajo que todo el tiempo tenemos que estar envueltos en Él, mi hermano, pero es un trabajo en el cual dependemos de su fuerza. No es ocasional, no es superficial el servicio al Señor. Cuando decimos superficial es que, bueno, pues déjame hacerlo porque para quedar bien con aquel o aquella y déjame hacerlo rápido. Eso es como cuando estás barriendo porque tienes que barrer y lo pones debajo de la alfombra. O lo pones en algún lugar donde nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver. Mete la basurita ahí debajo. Entonces, ¿quién se va a enterar? Nadie está aquí. No, es un trabajo constante, es un trabajo pleno, es un trabajo que usted lo hace para el Señor. Es un trabajo esforzado. No es un trabajo ocasional tampoco, mi hermano. No es un trabajo ocasional. Es un trabajo en el cual usted está a tiempo completo.
No existe, usted lo sabe, no existen cristianos part-time. No existen servidores a tiempo medio, part-time. No, mi hermano, usted ha tomado la cruz de Cristo, usted comienza a seguirlo a Él, usted comienza a servirlo a Él y ya no hay paso atrás. Usted recuerda Lucas 9:62, cuando Jesús dijo, cuando uno pone las manos en el arado, ya no hay marcha atrás. Ya empezaste a servir al Señor, ya empezaste a trabajar para el Señor. Pablo predicaba, discipulaba, trabajaba con sus manos. Todo lo que hacía, porque recuerde que aquí él está diciendo que él trabajaba con sus manos para no hacerle carga a ellos. Pablo hacía todo esto. También oraba por la iglesia y le sobraba tiempo. De hecho, el mismo Martín Lutero decía que el día que estaba más ocupado era el día que más tenía que orar. Él decía, estoy bien ocupado hoy, pues hoy le voy a dedicar más tiempo a la palabra y a la oración. Normalmente tú y yo, ¿qué hacemos? Estoy muy ocupado hoy. Bueno, Señor, tú entiendes. Hoy no puedo leer mucho. Tú entiendes, Señor, que hoy voy a orar y hacer esto bien rápido porque es que no tengo mucho tiempo. Cuando debe ser al revés. Aún el día que más ocupado estamos, oye, es el día que más necesitas al Señor. Y por eso es que debe estar más conectado con Él. Así que al final, miren el deseo de Pablo, y con esto ya vamos cerrando. Pablo hacía toda esta labor para el Señor y todo este esfuerzo y este trabajo incansable con este propósito. Verso 12. Nosotros los encargábamos, ustedes anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ese Dios que un día llegó a sus vidas en Cristo Jesús y los llamó y los convirtió de los ídolos al Dios verdadero, lo llamó para su reino. Ese Dios que ahora les dio un lugar. Esa imagen, mi hermano, usted la conecta con el final de la Biblia, donde se nos muestra una ciudad nueva, el reino eterno del Señor. Y usted sabe que usted ha sido llamado para su reino, llamado para su gloria. Usted recibió ese mensaje, esa invitación, y por gracia usted está de camino a ese glorioso reino eterno. Y Pablo dice, ese Dios que los llamó a su reino quiere que ahora ustedes vivan de forma digna de Él. Ustedes vivan para Él. Y por eso nosotros nos esforzamos, decía Pablo, para que ustedes puedan andar como es digno de Dios. De hecho, esta misma carta más adelante nos va a hablar un poco acerca de qué significa andar y caminar digno de Dios. ¿Qué significa caminar como alguien que ha sido llamado para el reino de Dios? ¿Qué significa como alguien que ha sido llamado para la gloria de Dios? Eso lo vamos a ver más adelante porque Pablo lo explica en esta carta. Pero hasta este punto hemos estado viendo, mis hermanos, que la obra de Dios no es una carrera rápida, que la obra de Dios no es ocasional, que el servicio para el Señor, de hecho, para cristianos no es opcional. Es una carrera de fidelidad, es a largo plazo, que la obra del Señor no es en vano, que mi oración nunca es desperdiciada. Recuerden lo que decíamos al inicio de nuestro sermón hoy. Hermano, sigue orando por esa situación que estás orando, por esa persona que estás orando, sigue orando por tu esposo, por tu esposa, por tu amigo, por tu vecino, por tu tío, por tu prima, por esa persona que tú llevas tiempo orando, sigue orando, por esa persona que tú llevas tiempo predicándole el evangelio. El trabajo del Señor nunca es en vano. Cualquier cosa que tú hagas sirviéndole al Señor, hermano, nunca pienses que eso es en vano. Sea grande, sea pequeño. Recuerden el énfasis de todo este pasaje. Pablo repitió muchas veces, Dios conoce mi corazón, Dios es testigo. Sabes que Dios conoce tu corazón y Dios es testigo de que cuando tú sirves al Señor, lo haces ¿por qué? Por gloria de los hombres. ¿Y tú sabes cuánto dura la gloria de los hombres? La gloria de los hombres dura lo que dura un aplauso. Tu nombre pues te reconoció. ¿Y sabes qué? Si fuiste un poquito más allá, te hacen una estatua. Y esa estatua la hacen en tu comunidad y las palomas van y la visitan. Y algún día esa estatua quedará allí, mi hermano. Allí, destruida con el mundo. Destruida. Y la disfrutaste por algunos años, de hecho. Yo no sé si tú han visto gente que diga, mira, que si me van a dar un reconocimiento, que me lo den vida para disfrutarlo. Que si el parque tenga mi nombre, Mario Quijote Morales, ejemplo, el baloncelista, pues está vivo y que lo disfrute. Y tal, y póngale el nombre de Ricardo Dalmau,
Esto es de verdad. Y él está vivo. Pues se lo disfruta. El Coliseo, Ricardo Dalmau. Oye, pero al final está bien y qué bueno. Por una obra que hizo, sean los deportes, la cultura. Pero si tu identidad está ahí, eso se queda ahí. Un día será destruido ese Coliseo, esa estatua. Pero qué mejor es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para siempre. Qué mejor que nuestro nombre esté allí. Y que sabes que aquí nadie nos conoció, aquí nadie nos aplaudió, pero un día nuestro Salvador nos va a decir, ven, entra, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, eso es lo que yo busco, eso es lo que tú debes buscar. No hay reconocimiento humano. Un día ser llamado por Cristo a su presencia y estar delante de Él, abrazar a nuestro Salvador y decirle, Señor, gracias, porque es por ti que estoy aquí. Y ¿sabes qué? Allí tú no vas a sorprender al Señor por todo lo que tú hiciste. Por toda la labor que tú hiciste, sea la que sea, no vamos a sorprender al Señor. Allí vamos a estar sorprendidos por una obra, pero no es la tuya, es la de Él. Es la de Cristo por toda la eternidad. Hermano, no hay otra cosa mejor que tú puedas hacer hoy que gastar tu vida en servicio al Señor. Con estas características que hemos visto hoy. Entregar tu vida para Él. Recordando que la labor del Señor nunca es en vano, que siempre va a costar algo, que nunca es para tu gloria o para tu beneficio propio, que siempre requiere un trabajo constante, que no es ocasional, que Dios no busca servidores a tiempo parcial, que es un trabajo de lleno completo. El ejemplo más grande de esto es Cristo, quien sirvió hasta el punto de entregar su vida por su pueblo. Por eso servimos con esperanza, sabiendo que el trabajo nuestro nunca es en vano, que siempre tiene un valor eterno. ¿Sabes que Pablo, cuando le escribe a los Corintios, allá en 1 Corintios 15, él habla de la resurrección? Y él habla de que Cristo resucitó, que nos dio una nueva esperanza. Y si tú lees 1 Corintios 15, léalo hoy. Al final, Pablo llega a decir, si Cristo resucitó, eso significa que podemos seguir esforzándonos, trabajando, sirviendo, porque el trabajo del Señor entonces, si Cristo resucitó, nunca es en vano. Escuchen cómo lo dice. Voy a leerlo para terminar. Mas gracias sean dadas a Dios, verso 57 de 1 Corintios 15, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él resucitó. Mira lo que dice ahora, porque Él resucitó. Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Cristo resucitó. Que el Señor nos ayude en esta mañana, mis hermanos, a vivir según esta palabra que hemos escuchado hoy. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por tu enseñanza, gracias, Señor, por recordarnos que no se trata de nosotros, Señor, que se trata de ti. Oh, Señor, ayúdanos a escondernos detrás de la cruz. Señor, que toda la labor, que todo el servicio que nosotros lo podamos hacer por amor. Señor, tú conoces nuestro corazón. Oh, Padre, que nunca hagamos nada buscando la gloria de los hombres. Que nunca hagamos nada buscando el aplauso, el reconocimiento, el que nos hagan una estatua o que nos den una placa, Señor. No queremos nada de eso porque eso se quedará aquí. Señor, nuestra esperanza más grande no es que haya un coliseo aquí con nuestro nombre. Nuestra esperanza más grande es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida para siempre. Y gracias te damos porque eso lo tenemos seguro en Cristo Jesús. Oh Señor, pero que en este tiempo que estamos aquí podamos servirte y podamos servirte bien. Para que un día escuchemos esas hermosas palabras, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oh Señor, queremos escuchar un día esas palabras. Ayúdanos a servirte con entrega, con valentía, con denuedo, sabiendo que tiene un costo nuestra labor, sabiendo que requiere sacrificio. Oh Señor, y sabiendo que esa labor que hacemos para ti, que esa obra que hacemos para ti, ese servicio, nunca es en vano, siempre da un fruto, Señor, porque lo hacemos para tu gloria. Gracias por este ejemplo de Pablo que hemos visto en esta mañana, donde él lo presentó de esa manera, pero al final el ejemplo más grande de entrega y de uno que sirvió a otros eres tú, Señor. Gracias por ir a la cruz. Gracias por morir cuando ninguno de nosotros podía pagar el precio. Gracias por salvarnos. Gracias porque tú eres el modelo más grande de uno que sirvió sabiendo que su trabajo no iba a ser en vano. Sabiendo que su trabajo y su servicio para ti le costaría la vida. Y lo hizo por amor. Gracias, Señor.
que tengamos nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Aplícala a nuestros corazones y grábala en nuestras mentes hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.